Ok, buenas tardes jóvenes, seguimos con las sesiones y en esta ocasión vamos a ver la parte de señales y sus parámetros. Ok, nosotros todos conocemos las señales que son continuas en el tiempo, que son en corriente directa y son estáticas, pero también tenemos señales que pueden variar en el tiempo, como el caso de esta señal, muy conocida, una señal senoidal. ¿Y qué parámetros podemos nosotros modificar de esta señal senoidal? Bueno, pues si nos vamos a la parte matemática, recordaremos, recordaremos que esta es la expresión matemática que describe a nuestra señal senoidal. BM o BP en algunos casos generalmente es donde se ocupa, es la amplitud de mi señal y determina el máximo o la máxima amplitud o región que va a alcanzar, el máximo valor que va a alcanzar mi señal, que ya sea tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Luego tenemos el seno, ¿ok? Omega T. Omega es la frecuencia, recuerden que estamos trabajando frecuencia en radianes, donde esa omega está definida como 2pi por la frecuencia. Recordando que la frecuencia es el inverso del periodo, entonces acá está expresado como 2pi sobre t, el periodo, ¿ok? Esa t es el periodo. Y recordamos que un periodo es el punto donde inicia nuestra señal en alguna región y se vuelve a repetir en esa región. En este caso, pues tenemos acá un periodo. Si empieza en esta cresta que está subiendo, bueno, el periodo lo tenemos en esta otra cresta que está subiendo al mismo valor. ¿Ok? Recuerden que el periodo lo podemos tomar en cualquier región. Por ejemplo, si yo tomo este punto, el periodo estaría dado en este otro punto de acá. ¿Ok? Entonces, tenemos la amplitud de mi señal, que yo puedo hacerla más grande o más pequeña, por lo tanto mi señal va a ser más grande o más pequeña. Tenemos la variación en frecuencia. Esta variación en frecuencia, ¿qué es lo que nos va a hacer en nuestra señal? Bueno, pues va a hacer que nuestra señal tenga más repeticiones en ese mismo instante de tiempo o menos repeticiones. Es decir, que se vean, por ejemplo, acá tenemos dos onditas. Si aumentamos la frecuencia, pues vamos a poder ver cuatro ondas en esta misma región de tiempo. Pero si disminuimos la frecuencia, pues en lugar de ver estas dos, podemos ver solamente una. ¿Okay? Es lo que va a ser el cambio de este parámetro de frecuencia. Y finalmente, otro parámetro interesante que no se toma mucho en cuenta es este phi, que es el ángulo de fase. ¿Qué es lo que hace ese ángulo de fase? Bueno, pues va a hacer que mi señal se desplace a la derecha o se desplace hacia la izquierda, dependiendo qué, el signo de este ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una señal que inicia exactamente en cero, en este punto, y la desplazo hacia la derecha, pues vamos a ver que esa señal va a sufrir un retardo. Pero si mi señal empieza en puntos de esta región, vamos a ver que esa señal se va a estar adelantando con respecto a la señal original. Entonces, si yo tengo un ángulo positivo, voy a decir que tengo un corrimiento hacia la izquierda y por lo tanto voy a tener un adelanto. ¿Cómo es eso posible? Bueno, si estoy diciendo que se va a mover mi señal para acá, ¿por qué dicen que es adelantada? Y si se mueve o si mi ángulo es positivo, se mueve hacia la derecha, es un atraso. ¿Por qué? Pero si mi señal se estaba adelantando acá, ¿no? Dirían. Bueno, no, pues depende. Bueno, no depende. Tenemos, por ejemplo, este punto que es cero. Imagínense que es tiempo y nuestra clase inicia a las 13 horas en punto, ¿ok? Entonces, imagínense que una persona llega a mi clase y llega a las 13:20 en este punto de acá. ¿Qué es lo que está llegando o ocasionando a esta persona? Bueno, que tiene un retardo. Y si se están dando cuenta, pues está llegando del punto inicial, que es las 13 horas, está llegando a las 13:20, se está corriendo hacia la derecha y pues presenta un retardo, un atraso. Pero, por ejemplo, si una persona que es cumplida y sabe que la clase inicia a las 13 horas, llega a las 12:55 en esta región de acá, estamos viendo que pues esa persona llega adelantada, ¿no? Nuestra clase tiene un corrimiento hacia la izquierda en este punto, llegó antes de iniciar la clase y por lo tanto estamos diciendo que tiene un adelanto. Es un ejemplo burdo que podemos utilizar para designar cómo va a ser, dependiendo de nuestro ángulo,
si es positivo o negativo, es un adelanto o un retardo. Entonces, un adelanto si tenemos un corrimiento hacia la izquierda y un retardo si tenemos un corrimiento hacia la derecha. Es decir, un ángulo positivo o un ángulo negativo. ¿Ok? Entonces, esos son los tres parámetros que a nosotros nos interesan de nuestra señal senoidal en la forma, pues, matemática. Acá tenemos un ejemplo de lo que acabamos de ilustrar del último parámetro, que es el ángulo de fase. Entonces, por ejemplo, tenemos acá nuestra señal original que inicia en 0, es la señal negra, V1, ¿ok? Y esa tiene su ecuación 100 veces, tiene una amplitud de 100, ¿ok? El máximo valor es 100. Es el seno de t, ¿ok? Frecuencia unitaria, y por eso inicia en 0. Pero tenemos hacia el lado derecho una señal en azul, que es la señal V2, que tiene una amplitud igual de 100 volts, y tiene un ángulo de desfase de menos 45 grados. ¿Qué es lo que ocasiona? Bueno, que tenga un retardo con respecto a la señal original, un retardo en 45 grados. ¿Okay? Al lugar de iniciar en 0, inicia en otro punto diferente. Y a la izquierda nosotros tenemos una señal V3, la cual también tiene una amplitud de 100, pero ahora tiene un desfase positivo, es decir, tiene un adelanto. ¿Okay? Esta señal está iniciando mucho antes que la señal original que nosotros tenemos, que es la señal 1. Y nos dice acá que el voltaje V1 adelanta a la señal V2 por un ángulo alfa menos beta. ¿Ok? Entonces nuestra señal, si la vemos en formas de cuál es la que inicia primero, bueno, pues la señal roja, V3 es la que inicia primero, luego V1 y finalmente V2. ¿Ok? Si la vemos con respecto a la señal original, que es V1, pues esa señal V2 tiene un retardo y esa señal V3 tiene un adelanto. Bueno, dada nuestra señal, que es de interés, si se dan cuenta, o muchas de las veces las señales que vamos a estar utilizando nosotros para caracterizar casi todos los sistemas que tenemos, pues va a ser en función de señales de tipo senoidal. Y esas señales de tipo senoidal también tienen características interesantes. Bueno, no solamente las senoidales, sino todas las señales que varían con el tiempo. ¿Ok? ¿Cuáles características importantes son? Bueno, pues algunas son el valor RMS, el valor pico y el valor promedio. Son medidas que generalmente vamos a tener de nuestras señales variantes en el tiempo. Y algo interesante es recordar la parte de la periodicidad o por qué una señal es periódica. Bueno, se dice que una señal es periódica si se cumple que existe un tiempo t mínimo tal que para nuestra función original, si nosotros tenemos la función y le sumamos ese tiempo t, nos va a dar la misma función. ¿Okay? Y eso va a ser para todo instante de tiempo. ¿Cómo podemos traducir eso? Bueno, pues resulta que si yo tengo esa señal que tenemos acá representada, el seno de omega t con un desfase, en este caso, si yo tomo, dice que mi señal original, y le sumo un periodo, mi señal debe ser exactamente la misma. Bueno, veámoslo de forma rápida. Si yo tomo este punto de acá y le sumo un periodo, recuerden que un periodo inicia acá, en esta parte de acá también. Bueno, si yo tomo esta sección y la vuelvo a cortar acá, quito esto y empieza mi señal de este lado, bueno, pues vamos a ver que se vuelve a repetir. Va a tener este pedazo de acá. Y siempre va a existir este pedazo. Y si vuelvo a recortar mi señal y tomo estos instantes de tiempo siguientes, pues mi señal vuelve a tener esta misma forma. Y si vuelvo a cortar acá y tomo secciones de tiempo posteriores, bueno, pues mi señal nuevamente va a tener esta misma forma. Es decir, se va a estar repitiendo cada cierto periodo. ¿Ok? Entonces tenemos muchas funciones que son de forma periódica. ¿Qué nos va a interesar a nosotros estudiar? Bueno, pues tenemos algo que se conoce como el valor medio. ¿Y qué es el valor medio? Si ustedes recuerdan, tienen valores promedios también. Ustedes saben cómo calcular sus valores promedios. ¿Y cuál es el valor medio de mi señal? Bueno,
el promedio de mi señal está denotado con mi señal en tiempo, con una varita en la parte de arriba. Bueno, pues resulta que es una integral de mi señal en un instante de tiempo inicial hasta un instante de tiempo final, dividido sobre el periodo de mi señal. Entonces, el valor medio, si lo vemos en un significado de tipo geométrico, recuerden que la integral nos está dando un área, ¿ok? Entonces, el significado geométrico va a ser el área sobre el periodo. Esa integral me está dando el área de mi curva, o el área bajo la curva, y esto, pues, estamos dividiendo sobre el periodo. ¿Cuál es el significado físico? Bueno, pues nos va a dar un promedio de los valores que toma la función a lo largo de todo un periodo, ¿ok? Entonces, supongamos que tenemos nosotros una señal senoidal. Supongamos que nosotros tenemos una señal senoidal acá, de esta forma, y tenemos pues un periodo T acá. ¿Ok? Si sacamos el promedio de esa señal en ese periodo, ¿qué es lo que me dicen? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues tengo el área de esta curva, tengo una región que es positiva, y tengo un área debajo de esta curva que es negativa. Si yo sumo estas dos áreas, una positiva y una negativa, pues vamos a tener que el promedio va a ser igual a ¿qué? Efectivamente va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque tengo una parte positiva y una parte negativa que estoy sumando y eso me va a dar pues un resultado igual a cero. Entonces, si yo sumo en un periodo una señal senoidal, yo tengo un promedio igual a cero. Veamos acá. Entero láser. Listo. Otra medida que nosotros generalmente utilizamos es el valor eficaz, el valor eficaz o el valor RMS. Ustedes recuerdan que nosotros utilizamos el multímetro la primera ocasión y medimos la red eléctrica, cuál era el voltaje que teníamos. Hicimos varias mediciones en diferentes contactos y vimos que el promedio que nos reporta la CFE es de 127 volts, ¿ok? Bueno, pues resulta que ese voltaje que nosotros vemos nuestro multímetro es un voltaje denominado RMS o eficaz. ¿Y cuál es el significado? Bueno, pues si nosotros nos vemos, tenemos acá algo parecido al promedio, 1 sobre el periodo, la integral de nuestra función, pero ahora la función está elevada al cuadrado. Significado geométrico del valor eficaz al cuadrado es el área de la función al cuadrado, ¿okay? Dividido sobre el periodo. Y le tenemos la raíz cuadrada. Y el significado eléctrico dice que es el valor equivalente de un voltaje en continua y constante que produciría el mismo efecto calorífico si le aplicáramos a una resistencia. Ok. Entonces, el valor RMS es un valor que nos va a estar adoptando un valor correspondiente a una señal alterna que disiparía la misma potencia en un resistor si le aplicáramos una corriente en DC. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una señal que le estamos aplicando y el valor de RMS de esa señal pues sería el correspondiente valor en DC de esa señal que aporta la misma disipación de potencia en una resistencia. ¿Sí? Entonces, ese es el valor RMS que nosotros estamos dando. Sería un equivalente, como os menciono, un equivalente en DC de esa señal alterna que tendría la misma disipación de calor en una resistencia. Entonces, tenemos, bueno, dice, ¿por qué la justificación de la denominación eficaz? Es la siguiente. Si nosotros calculamos, cambia puntero. Si nosotros calculamos la potencia, ¿ok? En un resistor tenemos la relación de voltaje sobre corriente. Si nosotros calculamos la potencia en un periodo, tenemos voltaje por corriente sobre periodo, tenemos esta relación en forma integral
donde vamos a encontrar que el voltaje al cuadrado, el voltaje sería un voltaje eficaz que nos daría esta resolución, y dividido sobre la resistencia, dado que el voltaje lo podemos relacionar con corriente sobre resistencia, pues finalmente llegamos a esta relación, resistencia por corriente eficaz, y de ahí sale el nombre de eficaz. Ok, tenemos algunos ejemplos del valor medio y el valor eficaz de diferentes funciones. En este caso tenemos una señal cuadrada, ¿ok?, donde tiene una amplitud de alrededor de 100, ¿ok?, en alto, tiempo de encendido, tiempo de apagado está hasta acá, inicia en 0 y nuevamente vuelve a encender. ¿Cuál es el valor medio de esa señal? Bueno, esa es la función matemática de mi señal escalón que tenemos acá, ¿okay? Vale Bm, es el voltaje que tenemos acá, para un tiempo de 0 a un pequeño delta t. Y posteriormente, después de ese delta t, vale 0. ¿Okay? Bueno, pues resulta que el valor medio, pues va a ser un promedio de toda esta área que tenemos acá, o de mi señal, y el valor eficaz va a ser un valor un poquito más alto que el valor medio, ¿sí? Entonces estamos seleccionando nosotros un ciclo de trabajo en esa región y vemos que el promedio, pues en este caso no va a ser la mitad porque tenemos un tiempo de encendido menor que el tiempo de apagado. Pero lo que sí vemos es que el valor eficaz debe ser mayor que el valor medio. Para el caso de una función triangular, tenemos que en este caso la corriente está expresada en esta forma. Vale esta relación para tiempos de 0 a T1, que es el periodo de subida que tenemos acá. Y después de ese tiempo T1 hasta un tiempo T, vale esta expresión que tenemos acá, que viene siendo esta sección, en esta parte. ¿Okay? Entonces, es una región por partes. Si nosotros calculamos la parte del valor eficaz, bueno, tendríamos que elevar primero nuestra corriente al cuadrado, y elevarla al cuadrado pues, sería hacer toda esta talacha de la integral para nuestra función en los dos tiempos, el primer tiempo de acá y el segundo tiempo de acá. El resultado nos dice que va a ser independiente de los tiempos y vale esa expresión. Ese es el resultado para cualquier onda triangular. El voltaje, la corriente eficaz, perdón, sería la corriente o la amplitud de mi corriente dividido sobre raíz de 3. El valor eficaz al cuadrado va a ser el valor medio al cuadrado más el valor eficaz de mi corriente en alterna. Entonces tendríamos que la corriente total debería estar dada por esta relación. Si nosotros sumamos la parte de C y la parte de corriente, pues tenemos esas dos expresiones. Tenemos acá una pequeña tabla, ¿ok?, donde tenemos diferentes ondas y cuáles serían los voltajes medio, eficaz, factor de forma que no estamos viendo y el factor de pico. A nosotros generalmente, como les comento, nos interesa la onda de tipo senoidal, que es la que utilizamos para caracterizar muchos de nuestros sistemas. El valor medio nos dice que va a ser calculado como nuestra amplitud, AP, multiplicado por 2 y dividido sobre pi, ¿ok? El valor medio, el valor RMS o valor eficaz dice que es la amplitud de mi señal dividido sobre raíz de 2. Y vamos a ver que si hacemos esta operación, nos va a salir algo así como 0.707. ¿Okay? 1 sobre raíz de 2 nos da 0.707, el voltaje pico que tenemos. Y el valor medio nos va a dar algo así como 0.36. 2 sobre pi. ¿Okay? Entonces, si nosotros estamos acá considerando pues un periodo completo, tenemos señales diferentes donde aparecen también los valores eficaces, o si nosotros estamos considerando solamente una pequeña sección de nuestra señal, pues tenemos el desglose de cada uno de ellos. Por ejemplo, una señal que tenemos acá, que es de media onda, tenemos que cambiar un poquito también. Lo mismo vemos para una señal tipo diente de sierra, para una señal triangular, para una señal tipo cuadrada. ¿Okay? Tipo cuadrada sería esta, simétrica, y esta sería pues tipo PW.
tenemos acá las expresiones. Entonces, como les comentaba, acá tenemos una gráfica que dice voltaje de corriente alterna y de corriente directa. Pues resulta que si yo estoy leyendo esa señal, que por ejemplo fue la de mi contacto cuando yo estaba haciendo la medición con mi multímetro, yo esperaba, o yo sé que CFE me provee una señal senoidal con una amplitud de 127 volts y con una frecuencia de 60 Hz. ¿Ok? Y llegué con mi multímetro y la medí. Y el valor que me arroja el multímetro pues va a ser un promedio en corriente directa que asemeja esta señal en alterna para tener la misma difracción en una señal, en una resistencia, perdón. Entonces menciona acá el voltaje alterno de un contacto de alimentación de 120 volts y el voltaje resultante de conectar 10 acumuladores de 12 volts en serie, por ejemplo. ¿Okay? Entonces recuerden que si nosotros tenemos una conexión de fuentes en serie, pues se van a estar sumando esas fuentes. Entonces si yo tengo una fuente 1 con una fuente 2 con una fuente 3, dice que están en serie, ¿okay? Más menos, más menos, más menos, perdón. Por ejemplo, todas son de 12 volts. Si conectamos 10 fuentes de 12 volts en serie, el resultado equivalente sería tener una fuente que me produciría 120 volts. ¿Ok? Se están sumando. El valor promedio de la función de una señal, por ejemplo, senoidal, que tiene una amplitud de raíz de 2 y tenemos esta relación de nuestra señal. Bueno, si obtenemos el valor promedio de la señal, que sería aplicar esta integral de un tiempo inicial hasta un tiempo final, dividido sobre el periodo. En este caso tenemos que el periodo es pi, y entonces vamos a integrar de 0 hasta pi nuestra señal. Si se dan cuenta, pues el resultado nos dice que es de 108.038 volts. Es menor que la amplitud que teníamos de nuestra señal. Entonces, nuevamente lo mismo, tenemos una señal que en corriente alterna. Si nosotros vemos la gráfica, pues vamos a ver un voltaje pues algo elevado. Cuando lo vemos en el multímetro, pues nos da un voltaje que es una relación, eh, pues un pequeño voltaje menor. ¿Okay? Entonces, el voltaje RMS de un voltaje senoidal y el valor de corriente directa son equivalentes. El voltaje eficaz es un valor equivalente de corriente directa que al ser aplicado a una resistencia resulta en la misma disipación de potencia que dicho valor de CD. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un foco que tiene una potencia de 100 watts y una resistencia de 144 ohms. Bueno, pues nosotros le podemos aplicar un voltaje de 120 volts con una frecuencia de 60 Hz para que se ilumine, pero pues nosotros también podríamos brindarle un equivalente de 120 volts en corriente directa para que tuviéramos esta misma disipación de calor. ¿Okay? Es un equivalente. No quiere decir que nuestro foco va a encender si le aplicamos corriente directa. Solamente es un equivalente entre la corriente alterna y la corriente directa que va a hacer que se disipe la misma cantidad de calor en esta resistencia. Entonces, para calcular el valor RMS, tenemos que elevar el promedio de la función al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. Entonces, si ya tenemos nuestra función, pues solamente la elevamos al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada. En el caso de nuestra onda senoidal, nuestro periodo lo estamos considerando como un periodo de 2pi. ¿Okay? Tenemos acá, estamos integrando de 0 a 2pi, el voltaje máximo, que es la amplitud, seno de omega t, y todo esto está al cuadrado. Si realizamos esta operación, pues vamos a llegar a que el resultado es este, el voltaje máximo o la amplitud sobre la raíz de 2. Y esto nos da el voltaje pico por 0.707. Tenemos esta ecuación, voltaje RMS, donde el voltaje o FP sería el voltaje pico sobre raíz de 2.
¿Cómo lo expresamos? Bueno, dice que el voltaje sinusoidal elevado al cuadrado y luego tenemos el valor promedio al cuadrado y finalmente la raíz del promedio de la función al cuadrado. Entonces tenemos mi voltaje acá, lo elevamos al cuadrado, luego le sacamos el promedio, que es esta línea, y finalmente obtenemos la raíz cuadrada de eso. Y tenemos este equivalente. Finalmente, como simplificación, para nuestra señal de interés, que es la señal sinusoidal, pues tenemos un valor pico, que es el valor máximo que tenemos acá, ¿ok? Ya sea en la parte positiva o en la parte negativa. Tenemos el valor pico pico, que es de cresta a cresta, del valor máximo positivo al valor mínimo negativo, es el voltaje pico pico, mencionando el valor pico que es de 0 hacia la parte positiva o la parte negativa. Tenemos el valor promedio, que tenemos acá indicado, y tenemos el valor RMS o eficaz. Si ustedes recuerdan, les comentaba que el valor RMS va a ser mayor que el voltaje promedio. ¿Cómo lo podemos nosotros obtener? Bueno, a partir de una señal senoidal, y si yo tengo el dato que lo debería tener o lo debería de medir, el valor pico, bueno, pues el valor RMS de mi señal, yo la voy a obtener multiplicando el valor máximo o el valor pico que tenemos por 0.707. ¿De dónde sale este 0.707? Bueno, pues sale de que es el factor de 1 sobre raíz de 2, multiplicado por el voltaje pico, y sale de toda esa expresión que se realizó anteriormente. Entonces, partiendo del voltaje pico, yo puedo obtener el voltaje RMS, multiplicando mi valor pico por 0.707. ¿Cómo obtengo el valor pico si tenemos un voltaje RMS? Bueno, pues puedo hacer un despeje de esta relación y puedo ver que el voltaje pico debería ser el voltaje RMS dividido sobre 0.707, ¿vale? Un simple despeje. ¿Cómo obtengo el valor promedio de mi señal? Bueno, pues si me quiero evitar realizar toda esta ecuación que tenemos acá, pues resulta que si yo tengo el voltaje pico y lo multiplico por 0.636, obtendré el voltaje promedio. ¿De dónde sale ese 0.636? Bueno, pues sale de realizar esta ecuación que tenemos acá. Y si nos vamos a la tablita que les había mencionado, el valor promedio al realizar toda esa operación, pues nos va a dar que es el valor pico multiplicado por 2 dividido sobre pi. Y si yo hago la operación 2 sobre pi, pues me va a dar que es efectivamente 0.636. ¿Sí? Entonces, a partir del voltaje pico, yo puedo obtener el voltaje RMS y puedo obtener el voltaje promedio. Pero si yo tengo el voltaje RMS, también puedo obtener el voltaje pico y el voltaje promedio multiplicando el voltaje RMS por 0.09 o obtener el voltaje RMS si yo tengo el voltaje promedio multiplicándolo por 1.11. Tenemos acá la tablita de resumen donde a partir del valor que a mí me estén entregando, pues yo puedo pasar de uno o a otro. Es decir, si yo tengo el valor pico y quiero el voltaje RMS de mi señal, pues lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 0.707. Si me piden el valor promedio, pues yo multiplico ese valor pico por 0.636. Recordando que esto era 1 sobre raíz de 2 y esto es 2 sobre pi. Pero si yo inicio con un valor RMS y quiero obtener el valor pico, pues simplemente multiplico por 1.41. O quiero tener el valor promedio, pues multiplico por 0.9. Y finalmente, si yo parto por el voltaje promedio, pues requiero multiplicarlo por 1.57 para obtener el valor pico o multiplicarlo por 1.11 para obtener el valor RMS. ¿Okay? Esa es una tablita de resumen. Y entonces, para la tarea que se les va a quedar para esta sección, es con la ayuda de su osciloscopio y su generador de funciones, pues me van a determinar unas ciertas ondas que les voy a estar escribiendo. Entonces van a tener, vamos a rayarle acá, van ustedes a tener su generador de funciones y no se quedan.
Permítanme tantito, acá está la pluma. Van ustedes a colocar su generador de funciones. ¿Ok? Y lo van a conectar pues a su osciloscopio. Y en el osciloscopio van ustedes a colocar señales senoidales con ciertas características que les voy a pedir. Les voy a pedir alguna amplitud en especial, alguna frecuencia en especial, pero esas amplitudes van a estar en función de voltajes, ya sea pico, voltajes RMS y voltajes promedio. Y entonces ustedes deben ser capaces de, en la pantalla del osciloscopio, visualizar esas señales con los respectivos valores que yo les pido. ¿Cuál es el truco? Les doy el tip. El tip es siempre manejar voltajes pico. ¿Ok? Pero ustedes recuerden que en nuestro osciloscopio nos vamos a ayudar con el uso de las mediciones automáticas que aparecen acá y el uso de cursores. ¿Por qué el uso de cursores? Bueno, porque resulta que los cursores, puedo poner cursores de voltaje, ¿ok? Puedo poner cursores de tiempo también, pero si a mí me dan un voltaje de una señal que yo quiero un voltaje RMS, por ejemplo, que sea de 10 volts, ¿cómo lo puedo yo visualizar? Bueno, pues con las mediciones automáticas, ponerle RMS, y pues tendría que estar moviendo mi osciloscopio, mi generador de funciones, perdón, hasta ajustar ese valor RMS que me aparezca acá, pero lo más fácil sería, pues lo convierto a un valor pico, y ya sé cuál es el voltaje que yo necesito de mi generador de funciones, y solamente pongo un cursor con el valor RMS que a mí me pidieron, y lo corroboro con la medición automática también. ¿Sí? Ese sería pues el tip para esta tarea que vamos a tener.